se me está olvidando. Bueno, retomando lo que había dicho para que los estudiantes no se pierdan. Bueno, en la ayudantía de hoy vamos a tomar más que todo ejercicios parecidos al ejercicio número 2 de la tarea. El ejercicio número 1 lo pueden encontrar en el video anterior en el canal de YouTube. O si quiere tener más ideas sobre cómo usar CATCOS. ¿Ya? El día de hoy no vamos a usar tanto CATCOS, creo que no. Sino más bien nos vamos a enfocar en cómo calcular ciertos indicadores económicos para los proyectos, en los que son the payback period, the return on investment y the discount cash flow rate of return. Estos indicadores principalmente, porque son los que nos ayudarán a decidir qué proyecto puede ser más factible en comparación con otro proyecto. Aquí estamos considerando que ambos tienen la misma inversión, entonces nos piden que calculemos estas dos cuestiones. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que podemos hacer, déjenme ver aquí. Y aquí acercar un poco. Entonces, lo que podemos hacer, en primer lugar, será poner traspasar estos datos. Aquí ponemos los años, tenemos el proyecto A, el proyecto B, y aquí empezamos años 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el año 5. Entonces, bueno, la inversión, aquí está la inversión dada en 1000. Entonces, por eso lo trabajo como solamente con 1000, no pone 1.000.000. Entonces tenemos que el primer año se invierte $1.000.000 y luego se tiene una ganancia de 150.000 y de 250.000, 650.000, 400.000 y otro 400.000. Eso para el proyecto A. Mientras que para el proyecto B se tiene una ganancia de 5.000, de 500.000, luego de 450, 300, 200. Toda esta información debemos calcular el periodo de recuperación y también debemos calcular la tasa de descuento. La tasa de descuento es lo que más tiempo nos va a tomar, pero ya vamos a ver. Entonces, en primer lugar, ¿qué conocemos como el periodo de payback time? Bueno, el payback time se define como el tiempo que le toma, aquí lo toma desde el punto F, o sea, el tiempo que le toma en llegar a este punto F. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que es como que el tiempo que le toma al proyecto recuperar su inversión inicial, ¿ya? Con respecto a la gráfica. Aquí tenemos que tomar en cuenta que en esta gráfica se tiene el flujo del dinero, pero sin tomar el descuento, perdón, sin tomar en cuenta la devaluación del dinero que puede suceder por tasas de interés o, bueno, por los mismos procesos de inflación en la economía. Pero aquí básicamente se toma como el tiempo de payback period, como el tiempo que le toma al proyecto llegar a este punto F, ¿ya? Partiendo desde L, ¿ya? Que es el tiempo en el que ya se empieza a producir. Entonces, lo primero que podemos hacer sería tener aquí, poner una grande aquí, para más cómodo. Sería, bueno, aquí me sirve este tipo de gráfico. Ya, creo que sí. A ver. Y déjenme aquí seleccionar los datos. Seleccionamos y agregamos. A ver, nombre de la serie sería A.
Y los valores serían... Ahí sí. Asimismo, perdón. Asimismo agregamos otro nombre de la serie B. Y los valores serían este. Aquí, cambio. Cambio eso. Entonces, ahí sí. Pero aquí estoy haciendo algo mal. Sí. Aquí estoy haciendo algo mal. ¿En qué estoy fallando? Bueno, primero, estos son los flujos anuales. Ya, déjenme aquí ponerle como que aumentarle en la fila. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Que esto sería el flujo anual. Pero nosotros en el momento de graficarlo tenemos que hacer el flujo acumulado. Entonces, este sería el de A, este sería el de B. Entonces, el flujo acumulado de A sería esto. Y luego aquí sería esto más el anterior. Y así vamos pasando. Sin cambio, sería lo mismo. Entonces aquí tenemos 10.000. Entonces esto de aquí. Y déjenme ver si esto corresponde correctamente. Parece que sí. El de aquí, el de acá. Ajá. Entonces todo esto correcto. Entonces aquí lo que podemos observar es de que al final del año, tomando el flujo acumulado, podemos observar que se llega hasta a la misma cantidad de dinero. Es decir, que se logra obtener un beneficio total de 150.000 dólares para ambos proyectos. Entonces, en términos de dinero, podríamos pensar de que ambos proyectos generan la misma ganancia con la misma inversión. Pero, ¿qué nos podemos dar cuenta? De que para el proyecto A se está demorando mucho más en, en recuperar esa inversión, mientras que el proyecto B demora menos. ¿Ya? Luego, cuando tomemos en cuenta la devaluación del dinero, nos podemos dar cuenta de que tal vez este flujo más rápido que tiene el proyecto B en recuperar su ganancia sea más importante para nuestros cálculos que el proyecto A, que también llega a la misma ganancia, pero mucho después. Entonces, ahora sí vamos a graficarlo para que se vea bien. Me equivoqué aquí. Entonces, añadimos aquí proyecto A, que es acumulado, y seleccionamos estos datos. ¿Okay? Luego añadimos proyecto B, y ahora sí, A y B. Qué raro. En A creo que solo se seleccionó un valor, creo, me parece. Ya, déjame regresar. Sí, creo que es el más que está. Ya. Ajá. Entonces, aquí podemos ver mejor cómo sucede el flujo de dinero. Entonces, si podemos, bueno, aquí no puedo agregar también déjame ver si lo puedo cambiar. Sí. Aquí puedo cambiarlo, chart design.
mejor cambiarlo. Bueno, no, luego me voy a demorar mucho. Bueno, entonces aquí podemos ver que gráficamente, que para el proyecto A, ¿qué sucede? Que, no, perdón, para el proyecto A, que es la línea azul, la recuperación del dinero o el flujo del dinero ocurre de forma lenta inicialmente y luego, casi al final del proyecto, ocurre de forma más rápida. ¿Qué consecuencias genera esto? De que el tiempo de periodo de recuperación de inversión es más largo que el tiempo de recuperación del proyecto B. Aquí, en el caso del proyecto A, prácticamente al cuarto año y medio de operación, recién se está recuperando la inversión. Mientras que para el proyecto B, aproximadamente al tercer año o al tercer año y el primer trimestre, ya estamos ahora sí recuperando nuestra inversión. Por lo cual, el proyecto B nos ofrece una tasa de recuperación de inversión mucho más rápida que el proyecto A. Y eso lo hace más seguro. ¿Por qué lo hace más seguro? Porque el dinero de hoy vale más que el dinero de mañana, ¿ya? Tanto por procesos de inflación, por operación que podemos darle a ese dinero. Y por tanto, eso ya nos hace pensar que el proyecto A, que el proyecto B sea mucho más factible económicamente que el proyecto a pesar de que ambos generen al final el mismo beneficio, ¿ya? El mismo beneficio sin considerar inflación y devaluación. Entonces, ahora que ya calculamos gráficamente la tasa el periodo de retorno, a ver, entonces ya podemos darnos cuenta de que el proyecto B suena es más atractivo. ¿Qué otra cosa podemos destacar aquí? Que generalmente los proyectos esperamos a que tengan este tipo de curva, de que inicialmente no generen mucho, o sea, tengan un periodo de poca generación de dinero, pero que luego va aumentando drásticamente, ¿ya? Y que a pesar de que al final de su tiempo de vida no genere tanto dinero, gran parte de la producción o de los ingresos se producen durante el periodo intermedio de producción. ¿Qué pasa si tienen algo así, como que una pendiente cóncava hacia arriba? Lo cual, eso nos indica simplemente que la producción o el dinero generado, el beneficio generado, es muy lento en las primeras etapas del proyecto, pero que luego genera mucho más riqueza. Esto no es tan atractivo, ¿por qué? Porque generalmente eso significa que hay que esperar más tiempo para poder recuperar la inversión. Y, por tanto, hay que tener muchos más ahorros para poder llegar a ese punto de equilibrio en el que ahora sí, ya estamos generando beneficios con respecto a nuestra inversión, ¿ya? Y ese tiempo en el que no generamos beneficios, sino que tenemos solamente gastos, puede ser crucial y muchas empresas no puedan hacerle frente a tal gasto, ¿ya? Por tanto, el proyecto se vuelve no viable. Entonces, con respecto al periodo de recuperación del dinero, de la inversión, el proyecto B es más atractivo, es mejor. ¿Qué otra cosa más nos dice el ejercicio? Nos dice que calculemos el periodo la tasa de retorno. Ya, entonces la tasa de retorno del capital. Entonces, ¿cómo hacemos esa tasa de retorno del capital? Bueno, aquí con la gráfica, ¿qué les dice que es la tasa de retorno del capital? Viene a ser todo lo que se ha ganado, todo lo que se generó, este flujo de dinero que se ha generado desde el punto máximo hasta el punto mínimo, ¿ya? Dividirlo para el periodo en el que se ha trabajado y dividirlo para la inversión inicial. Entonces, aquí si nosotros tomamos el proyecto A y hoy el proyecto B, entonces, ¿cuál decimos que es la inversión? O sea, ¿cuál decimos que sería el punto máximo y el punto mínimo?
serían todas estas ganancias de dinero, todas estas ganancias individuales. Entonces podemos decir eso. La suma de todo esto, es decir, todo el flujo de dinero, toda la entrada de dinero producido en todos los años anualmente, ¿ya? Y la dividimos, ¿para qué? Para el tiempo de operación, que en este caso son 5 años, y dividirlo también para la inversión inicial. ¿Cuánto es la inversión inicial? En este caso es $10,000 por menos esto. O simplemente por B. Esto lo multiplicamos por 100 y aquí por menos 1. Parece que falta una coma. O si no, aquí en vez de ponerlo por 100, y eso lo dejamos en porcentaje. Entonces hemos calculado que la tasa de retorno para el proyecto A es de un 31%. Entonces vamos a hacer lo mismo para el proyecto B. Entonces para el proyecto B, ¿qué tenemos? Que sería la suma de este dinero inicial, ya, dividido para 5 y dividido para 100, no, dividido para 5 y dividido para 10,000 por menos 1. Y aquí tenemos lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la tasa de retorno no es lo mismo? Fácil. Porque ambos proyectos tienen el mismo periodo de operación y además generan el mismo beneficio con respecto a la misma inversión. Entonces, el dinero se recupera en promedio a la misma tasa. Pero ¿cuál es la diferencia? Que inicialmente el proyecto A se demora más, pero en sus últimas etapas se demora menos, mientras que para el proyecto B la recuperación inicial es más rápida, pero conforme va pasando el tiempo, luego esta tasa de recuperación va disminuyendo. Entonces, en promedio, ambos se compensan. Y por eso, en tasa de recuperación de inversión, son iguales. ¿Ya? Entonces, aquí, por este criterio, pensaríamos en un inicio de que ambos son iguales. Ahora, ¿qué es lo que nos falta hacer? Nos falta ver la tasa el flujo del dinero, pero ya haciendo un descuento, para calcular aquí the discount cash flow rate of return. Entonces, aquí hacemos el flujo acumulado, el flujo acumulado descontado. Acumulado. Bueno, no el flujo acumulado, primero hacemos el flujo descontado y luego hacemos el flujo acumulado descontado. Flujo acumulado descontado. Entonces, ahí ven. Ahí ven. Y entonces, ¿cómo calculamos el flujo descontado? Entonces, la fórmula que nos dice el, el libro es simplemente el flujo descontado va a ser el flujo inicial, ¿ya? Va a ser perdón, va a ser el flujo anual dividido para 1 más I, donde I es la tasa de interés, bueno, no, sí, es la tasa de interés, y este parámetro se lo eleva al número de años que han pasado, ¿ya? Para considerar cuánto va cambiando con respecto al año pasado. Entonces, en este caso,
que todos son lo mismo, ¿ya? Aquí se mantiene constante, pero ya para este caso vamos a tener lo siguiente. Déjenme revisar una cosa en el ejercicio. Les dice, a ver, vamos, les dice que la inversión inicial es de 1.000.000. Ya. Y aquí les dice que encuentren la tasa de descuento, la tasa de descuento, perdón, la tasa de retorno del flujo de dinero descontado. Entonces, para hacer ese cálculo, tenemos que hacer la definición de la tasa de retorno para el flujo de dinero descontado. Entonces, ¿eso qué significa? Si nos retomamos acá al flujo de dinero, aquí podemos ver en esta gráfica que hay tres líneas o tres curvas. La primera es con respecto al proyecto, pero sin considerar la devaluación del dinero. La segunda ya considera la devaluación del dinero, ¿ya? Es decir, ya considera una tasa de interés y una reducción en el dinero año a año. Y la tercera es este mismo flujo de dinero, pero descontado, con la diferencia de que se ha fijado una tasa de descuento o un interés de tal forma que al final de la vida del proyecto el flujo del dinero se iguala a cero. Entonces, a ese interés que genera que el flujo del dinero al final va a ser igual a cero, se lo conoce como the discount cash flow rate of return, o la tasa de retorno para el flujo de dinero con descuento. Entonces, ese es el porcentaje que nos están pidiendo que calculemos, ¿ya? Pero acá, si nos podemos dar cuenta, no tenemos ese porcentaje. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, vamos a considerar como que un descuento o un interés aquí del 10%, ¿ya? Para hacer este primer cálculo. Entonces, con este primer cálculo, lo único que hacemos es, en este caso, es la entrada de dinero o el flujo de dinero anual dividido para 1 más el interés. Y para aquí asegurarme que esté bien, lo elevamos 2 veces con 2 paréntesis, elevado al año en el que nos encontramos. ¿Ya? Entonces aquí le damos igual y vamos bajando. ¿Ya? Déjenme comprobar eso igualmente con los datos que nos dan. Sí, sí, está bien. No importa lo que... Aquí no quiero decimales, entonces hago lo mismo. Pero aquí déjenme fijar la columna. Entonces aquí fijo la columna. Ahí, correcto. Entonces fijo la columna. Hago aquí, lo copio. Entonces aquí veamos, ¿está bien? Allá, eso es lo que falla. Y aquí, esta tasa de descuento, sí tenía que estar completamente fijada. Ya, entonces ahí sí. El mouse que está dando problemas. A ver. Sí, no quiero funcionar el método. A ver, vamos. Ahí sí. Entonces ahí sí tenemos, déjenme ver si está correctamente aplicada la fórmula. Lo aquí aquí, ahí está bien. Y lo aquí acá, está bien. Entonces ahora sí ya tenemos la tasa de el flujo descontado
descontado. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos el flujo. Y ahora lo acumulamos. En este caso, sabemos que el año pasado más el flujo del siguiente año. Y, no sé. Ya, ahí quedó. Y ahora sí. El proyecto B es el flujo del año más el del año pasado. Y ahí está. Entonces, ahora sí, ¿qué podemos observar? De que para el flujo de dinero, considerando la devaluación del dinero, el proyecto B nos genera mayor beneficio que el proyecto A. ¿Por qué ocurre esto? Porque para el proyecto B podemos darnos cuenta de que el mayor flujo de dinero ocurre en los primeros años del proyecto, donde el dinero tiene un mayor valor. Mientras que para el proyecto B, A, la mayor la mayor generación de dinero ocurre ya en los últimos años del tiempo de vida del dinero, donde puede que ocurra una mayor inflación, una mayor devaluación de la moneda, y por tanto, estos 400.000 dólares valen menos que si los hubiésemos obtenido en los primeros años del proyecto. Por tanto, el proyecto B genera mayor beneficio considerando una tasa de interés. Esto es con una tasa de interés del 10%. Ahora vamos a hacer el cálculo, pero con discount cash flow rate of return. ¿Ya? Entonces vamos a calcular ese parámetro y lo vamos a hacer con la herramienta de Solver. Entonces, hacemos estos trámites. Aquí déjame poner el 0.1. No, 10%, ya, 10%. Aquí tenemos un interés del 10%. Y aquí hacemos lo mismo. Vamos a copiar y pegar toda esta parte. ¿Ya? Y nos vamos a asegurar aquí de ciertas cositas. Aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar esto aquí. Y cambiar este acá. Entonces, cambiamos aquí. Cambiamos acá. Descontado. Y aquí esto sí está bien. Entonces aquí 280, ya, sí está bien. Entonces aquí sí está bien. Déjenme aquí, en tal caso, agregar, ya, para separarlo un poco. Entonces, si me dan los mismos valores, entonces ya sé que está bien. Y aquí entonces lo que voy a hacer, ya, aquí sería, a ver, pongámosle common rate of return. ¿Cómo es? Rate of return. Como ROW del proyecto A. Y luego acá le vamos a poner rate of return del proyecto B. Y acá también le vamos a poner un 10%. ¿Ya? Entonces, aquí en el proyecto B tenemos que cambiar esto de acá. Simplemente cambiamos efecto. ¿Sí? Y ahí debería estar cambiado para todos. Déjenme comprobarlo. Sí, ya cambió para todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En primer lugar, vamos a usar la herramienta de POSIX. También lo podemos hacer con Solver. Pero me parece que con POSIX es más que suficiente. Entonces, aquí seleccionamos la celda que para el flujo acumulado, en el último año queremos que sea igual a 0. ¿Y qué celda queremos cambiar?
queremos cambiar este, que es para el proyecto A. Entonces, vamos aquí y nos da que la tasa de recuperación es un 14%, lo cual nos indica que el proyecto no está tan mal. Generalmente se exige una tasa de retorno para el flujo de dinero descontado que sea entre un 12 a un 15%. ¿Ya? Entonces, para este caso, no es la más óptima, pero se mantiene como un proyecto sólido, que es mayor de 12. Pero ahora vamos a calcular la tasa de retorno para este proyecto B. Entonces aquí tenemos seleccionado el flujo acumulado ya descontado por el proyecto B. En el último año queremos que sea igual a 0. Y finalmente hacemos el cambio de la tasa de retorno. Entonces aquí vamos, variamos. Y aquí es aproximadamente 22. ¿Ya? Entonces vemos que el proyecto B tiene una tasa de recuperación mucho más alta. ¿Esto qué nos indica? Nos indica varias cosas. Primero, de que el proyecto B tiene un mayor margen de generar beneficios sin tener una preocupación con el descuento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto nos indica que aunque el proyecto sufra con una devaluación de un 20% anualmente, este sea capaz de al menos asegurar el retorno de la inversión inicial, considerando los efectos de la inflación y la devaluación. Mientras que para el proyecto A, ya con una devaluación del 14%, ya prácticamente, ya recién ahí, no se puede tener una inflación más alta porque luego ya no existe una recuperación. Ahora, ¿qué me van a decir? Que, bueno, pocas monedas, o no todas las monedas sufren devaluaciones así tan grandes como de un 14%, o una inflación tan grande del 14%. No estamos en países como Argentina que están con tasas de inflación de un 50%. Aquí generalmente, por ejemplo, aquí en Ecuador estamos con, creo que entre un 2 a un 1%, sin considerar los efectos de la pandemia. Por tanto, ¿de qué me sirve tener una tasa de retorno tan grande si no voy a enfrentarme a devaluaciones tan grandes? Bueno, esto sirve también para compararlo a qué tanto yo ganaría ese dinero si yo en vez de invertirlo en un proyecto, lo invierto simplemente en un banco para que genere interés con respecto a un banco. Entonces, es lo mismo aquí que compararlo al beneficio que yo generaría con la misma cantidad de dinero si yo le pongo, lo invierto en un banco. Y eso lo que me daría sería simplemente cuánto debería de pagarme el banco para yo tener un beneficio equivalente al que yo estoy obteniendo con, con mi inversión en el proyecto. Por tanto, aquí me dice que para tener la misma ganancia, el banco me debería ofrecer un porcentaje del 14%. Es raro, se puede conseguir con determinados bancos, pero es una cantidad bastante rara. Mientras que acá, un 22%, o sea, los bancos no pagarían tanto porque los bancos son algo seguro y por tanto no te tienen a pagar tanto. En cambio, en este proyecto te genera un mayor beneficio que simplemente ganarlo por intereses del banco. Por tanto, este proyecto se vuelve óptimo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué es importante compararlo con esto de los bancos? Porque así se puede convencer a los inversionistas de que invertir en este proyecto es más rentable que simplemente tratar de vivir de los intereses de una entidad bancaria. ¿Ya? Entonces genera más beneficios que simplemente los intereses que te genera el banco. Entonces, para eso también sirve esta tasa de retorno con el flujo del dinero descontado. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Podrías poner un ratito en la celda de Roy A? ¿Aquí? Sí.
Ya, mi duda ahí es que, por ejemplo, el 5 lo multiplicas por B3, pero me parece que en ROI B lo divides. Ah, ya, no, es que esto es por diferentes nomenclaturas, ¿ya? O sea, es que aquí es lo mismo que poner esto entre paréntesis, o sea, es lo mismo que yo ponga entre paréntesis, Ya, y en ya, vez de multiplicarlo, lo divides, ¿ya? ya. Sí, sí, ya. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces, eso es más o menos lo que ustedes tienen que hacer para su tarea 2. Perdón, para la tarea en el ejercicio 2. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en la tarea no se les va a dar directamente cuál es el flujo anual. Ustedes lo tienen que calcular basándose en los costos fijos y los costos variables, y también cuánto están pagando por materia prima y a cuánto están vendiendo el equipo o el producto. Es más, creo que ni siquiera les dice que calculen la tasa de descuento, perdón, la tasa de retorno con descuento, sino que lo que se les pide es que fijen ustedes un precio de tal forma que puedan asegurar de que esta tasa o este interés sea del 15%, ¿ya? Entonces, ¿por qué se les pide un 15%? Porque es como que un interés lo suficientemente alto para que su inversión sea segura, ¿ya? Recuerden que también se considera que intereses muy altos, ¿qué puede significar? De que el proyecto es altamente riesgoso, ¿ya? Por eso ofrecen más intereses, ¿ya? Eso quiere decir que no siempre el interés más alto quiere decir que sea algo bueno, directamente algo bueno. No. Quiere decir simplemente de que te puede generar más dinero si el proyecto va bien. Pero puede haber otras cuestiones que pueden hacer de que no sea un proyecto factible. Por eso no solamente se ve un solo parámetro, sino que se ve varios. En este caso, el proyecto B sí es más factible porque ya se ha visto de que la recuperación es rápida y está justificada. Generalmente, si ven intereses demasiado altos, qué sé yo, del un 50%, o es de que es riesgoso, o pueden haber, la inversión maneja cosas que pueden ser ilegales, como ya hemos visto al inicio del año, con, con esos inversionistas de dudosa legalidad. Entonces, vamos a hacer ahora un último ejercicio pequeño, pero no vamos a hacer todos esos cálculos, sino les voy a enseñar cómo calcular ese flujo de dinero anual. Aquí vamos a considerar el ejercicio 5 y vamos a anotar lo siguiente. Entonces, no vamos a considerar todo, sino que vamos a considerar directamente solamente los costos de producción y de materias primas. Entonces, nos dicen que tenemos un flujo, aquí para el ejercicio, tenemos un flujo de 4.5 kilomols por hora. Es de acetona, ¿ya? Ya, ya, eso es eso es de acetona, nuestra materia prima. Entonces, nos dicen, no nos vamos a fijar ni en el agua ni en el aire, para poderlo simplificar un poco más. Nos dicen que este flujo nos cuesta 3.5, 34.8. Entonces aquí lo ponemos. Costo 24.8 dólares. Bueno, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Que assuming and the process of operate or calculate the maximum potential assuming. Ya. Vamos a tener estos costos. Bueno, vamos a tomar esto como la operación.
asumimos esto como costo, qué más podemos hacer? Tenemos un precio, digamos que el precio lo vamos a vender a unos $60 por kilomol, ¿ya? Vamos a fijar como costos fijos, son 5.000, van a ser $500.000 anualmente, por año, y costos variables que van a ser de 45, perdón, pongámosle que van a ser de 5 $5 por kilomol. Ya. Esto va a ser flujo de materia prima. ¿Ya? Flujo de raw materials. Y vamos a asumir de que de esa materia prima, el flujo de producto, vamos a asumir de que existe un rendimiento, pero del 90%. ¿Ya? Entonces también vamos a tener esto. Y con todo esto, ya. Con todo esto, ¿qué queremos hacer? Bueno, vamos a simplemente calcular el flujo de dinero anual y acumulado para los 5 primeros años. Vamos a considerar una inversión. ¿Qué inversión se le da aquí? ¿O no? No, no te da la inversión. Entonces vamos a tener aquí una inversión de, digamos, unos 2.500.000 ¿ya? Esa sería la inversión inicial. Y como primer paso, lo que vamos a hacer va a ser calcular estos flujos pasarlos a años. Entonces, esto es de aquí, para pasarlos a años, ¿qué hacemos? Son los kilomol, por un día tiene 24 horas, por 365 días. Pero pensemos que es una planta que opera 24/7 todos los días del año, y solamente tenemos esto de aquí. ¿Ya? Entonces, ahí sí tenemos el flujo, los kilogramos perdón, los kilomol producidos por año. ¿Ya? Entonces, con esto, ahora sí, tratemos de hacer una tabla. Entonces, aquí ponemos costos, vamos a ponerlo como costos fijos, costo variable y costo total. La primera, aquí le ponemos año. Y vamos de 0. Digamos que sea por unos 6 años. ¿Ya? Entonces, aquí para el primer año, el costo va a ser la inversión. Solamente vamos a tener un costo inicial. Aquí ponemos ingresos. Y aquí sí le ponemos el flujo del dinero. Flujo de dinero. Y ahora sí. Entonces, para el primer año, ¿qué vamos a hacer? El flujo del dinero va a ser simple. Ingresos menos costo total. O sea, flujo de dinero te refieres a utilidad. Sí, básicamente utilidad. Ah, ok. Entonces, el flujo del dinero, para el año 0 solamente la inversión, no hay nada más, entonces se mantiene de esta forma. Ahora, para el año 1,
Ahora sí cambia la cosa. Tenemos aquí el flujo, el costo fijo. Vamos a asumir de que se va a mantener constante en todos los años. El costo variable, que va a ser siempre tenemos aquí el costo variable, el costo variable de producción, que es el costo que me dan por la materia prima, multiplicado por ya, aquí tenemos varias cosas. Por ejemplo, el costo de la materia prima sería, en primer lugar, el precio de la materia prima por el flujo de materia prima. ¿Y qué más? Nos dicen aparte de eso, que el costo de operación va a ser igual a este costo por el flujo de materia prima, porque está en base a la materia prima. Entonces, todo eso va en costo variable. ¿Ya? Y este se va a mantener constante porque asumimos de que al año vamos a mantener la misma producción. ¿Ya? Entonces, esto se mantiene constante. Aquí, luego también hacemos lo siguiente. El costo total, bueno, va a ser la suma de los costos. Para eso ponemos 0, 0, 0. Y ahora sí, para ingresos, lo que hacemos sería la producción, ¿ya? El flujo de producto por el precio del producto. ¿Cuánto habían puesto? Que era 60 kilómetros. Entonces lo ponemos acá. Y allá, aquí estoy entrando en un error. Sería esto. ¿Qué se pueden dar cuenta? Bueno, en primer lugar, de que no estoy teniendo una inversión. Aquí puede que sea porque le he puesto en primer lugar un costo muy alto. Entonces, bajámoslo solamente a un costo fijo de 50.000. ¿Ya? Esto es 50.000. ¿O no? Esto sería 50.000. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Algo más que tenga que cambiar aquí? Por si acaso el precio. Ya. Ahora, ¿qué más? Puede que aquí el costo sea muy bajo. O en vez de ponerle 50.000, pongámosle un costo fijo anual de 12.000. Algo un poco más manejable. Aquí no quiero decimales. ¿Qué más? El costo aquí es lo suficientemente alto como para hacer frente a la inversión, al costo variable, pero no para hacerle frente al costo fijo. Entonces aquí también le corto. Aquí en cambio le puedo aumentar un poco, ya no se a 60, sino a 70. Tampoco. Si lo pongo 5, no. Aquí estoy tomando bien esto. Ah, ya. Sí, está. Entonces, aquí me está fallando, algo que estoy poniendo muy bajo. Estos son los costos variables. Sí, el costo. Ah, ya sé que está mal. Aquí. Puse por el flujo, pero este es el flujo por hora, no es el flujo anual. Entonces aquí, flujo de materia prima, y aquí, flujo de materia prima. Entonces ahí sí. Esto sería total, mientras que aquí sería el flujo de producto. Ya, ahí sí.
Entonces aquí sí vale la pena, entonces ponerle uno. Este 60.000, ahí sí tiene sentido. Le estaba poniendo con respecto al flujo por hora, entonces ahí se está produciendo muy poco dinero, entonces ya, ahora que ya lo cambié al flujo anual, entonces ahí se me dan los resultados correctos. Entonces aquí ya tengo ya mi flujo de dinero y con este flujo de dinero, bueno, puedo hacer el acumulado, el cual sería este, y luego tendría esto más esto. Pero aquí déjenme poner, hacer esta constelación. Entonces aquí sería todo esto. ¿Ya? Entonces, aquí parece que la inversión inicial es como que exagerada, pongámosle de 75. Ahí sí. No, pongámosle de 75.000. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay una inversión lo suficientemente alta, perdón, de que la inversión es bastante alta y por eso no se logra recuperar. Entonces, aquí en vez de esto, pongámosle 90. No, 90 es muy alto. Pongámosle 75. Entonces, ya con un precio de 75, ya podemos observar de que en el primer año toma como 2 años en recuperar la inversión. Vale, está muy alto. Es 75. Ya, ahí sí. Entonces, ahí sí, con esa inversión inicial, con ese precio, más o menos aproximadamente al cuarto año, se logra recuperar la inversión inicial. Y ahí se tiene ya el flujo de dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Primero, fijar los costos, tener los costos fijos de cada año. Luego, fijar los costos variables, procurándonos de que sea con respecto al, al año en cuestión, ¿ya? Es decir, perdón, que sea con respecto al flujo de materia prima, pero anual, no el flujo por hora como estaba haciendo inicialmente. Y lo mismo con los ingresos, que sea con respecto al flujo anual. Entonces ya como ya tenemos el precio y cuánto se vende, entonces ya podemos tener cuántos serían los ingresos finalmente. Y ahí, bueno, ahí lo único que hago es que el flujo del dinero serían ingresos menos gastos. Y ya con eso ya tengo ya puedo tener el flujo de dinero anual. Con el flujo de dinero anual hago solamente el flujo de dinero ya acumulado. Y si les pidieran que calculen cuál es la tasa de retorno de descuento, hacen el mismo proceso que hemos hecho acá. Y eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna última pregunta? Todo está claro. No, yo no. No. Ya, bueno, si todo está claro, entonces nos estaríamos viendo la siguiente semana. Listo, chicos, gracias por su compañía.